Saludos, buenas noches, bienvenidos a Noticias al Punto a través de Luna TV, Canal 53. Pasamos con Maggie Rodríguez y los titulares. Muchísimas gracias, Esmeralda, y de inmediato con nuestros titulares. Omar Fernández cuestiona vivienda sea vista como un lujo en reforma fiscal. Fundación Primero Justicia rechaza reforma fiscal. Un abogado mata a uno de los ladrones que había encontrado robando en su casa en San Francisco de Macorís. Iniciamos ya con las diferentes informaciones en Noticias al Punto. Omar Fernández cuestiona la vivienda sea vista como un lujo en la reforma fiscal. El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, expresó este martes que el impuesto de propiedad inmobiliaria IPI, presentado en la propuesta de reforma fiscal, da un tratamiento de lujo a la vivienda cuando se trata de un derecho constitucional. El vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo expresó que una vivienda que hoy está exenta podría pagar hasta 48.500 pesos al año por concepto del IPI. Como les he compartido, estoy enfocado en estudiar la propuesta de reforma fiscal para poder defender el interés de la mayoría y presentar opciones que no sean una carga insoportable. De este análisis hemos identificado otro impuesto que sabemos que preocupa a las familias dominicanas, que con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado adquirir un techo digno. Y se trata del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI. El gobierno, en su propuesta de reforma, baja el monto imponible del IPI de unos 8 millones a 5 millones de pesos, haciendo con esto que una cantidad importante de personas que antes no pagaban este impuesto, ahora se vean obligadas a enfrentarlo. En adición a esto, el monto imponible se evaluará, oigan bien, de acuerdo con el valor de mercado de tu casa, sin importar que no la estés vendiendo, ni que tampoco te genere ningún ingreso. Y miren, esto es preocupante, porque ya no solo afecta a los propietarios, sino que también tendrá un efecto directo sobre los precios de los alquileres, ya que es un costo que el dueño del inmueble se verá obligado a transferir a sus inquilinos. Vamos a ver, para que tengas una idea, si tienes una vivienda cuyo valor de mercado el gobierno estima que ronda los 7 millones de pesos, estarías pagando 20,000 pesos al año, lo que probablemente sería el equivalente a una cuota extra de tu préstamo, o para que se entienda en términos más llanos, usted sería un eterno inquilino en su propio hogar. La propuesta del gobierno no toma en consideración ni la inflación pospandemia, ni la subida de las tasas de interés bancario para adquirir una vivienda. Y a todo esto debemos agregar el efecto que esta medida tendrá sobre una de las industrias que mayor impacto tiene en nuestra economía, la construcción. Este sector, el cual paga impuestos, genera empleos y moviliza toda una cadena de proveedores, recibiría un frenazo que sin duda terminaría con empleos perdidos y hasta una reducción importante de las recaudaciones. Y es que, señores, tener un techo digno no es un lujo, y así lo reconoce nuestra propia Constitución, la cual consigna que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental. Por eso, me parece que lejos de desincentivar el desarrollo inmobiliario, el gobierno lo que debería es enfocarse en reducir los gastos corrientes innecesarios y en mejorar las capacidades tecnológicas de sus organismos de recaudación. Eso es eficiencia, eso es modernidad, y esa sería la reforma ideal. El país que seremos, con esta reforma, no se parece en nada al país que queremos. FAPROAS convoca paro general por el proyecto de reforma fiscal. El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, Efraín Valdés, informó este miércoles que convocarán a un paro general en rechazo al proyecto de ley de modernización fiscal. Llamamos a las organizaciones gremiales, al movimiento social, a la coordinación de la lucha para preparar un paro general para derrotar el paquetazo fiscal, así lo expresó el presidente de FAPROAS. Asimismo, la federación se unió al rechazo de la llamada reforma fiscal, mediante la cual el gobierno pretende imponer un paquetazo que empobrecerá más al pueblo trabajador y a la ya golpeada clase media.
El presidente de FAPROAS explicó que los argumentos del gobierno para intentar persuadir a la población y se resigne a este asalto de su precaria economía son la crisis económica y el déficit fiscal. Sin embargo, dicha crisis no ha sido generada por las masas trabajadoras, sino por quienes se han servido con la cuchara grande desde el Estado, despilfarrando con la corrupción y sus privilegios el patrimonio público. Nos oponemos a una reforma fiscal que sigue el mismo modelo regresivo, imposivo, gravando más proporcionalmente a los que menos ganan, mientras favorece a los grandes ricos, manifestó el presidente de FAPROAS. Fundación Primero Justicia rechaza la reforma fiscal, dice atentará con la estabilidad económica. La Fundación Primero Justicia, representada por Miguel Zulún Hernández, depositó en el Congreso Nacional su oposición formal al proyecto de ley de modernización fiscal, mediante el cual se pretende aumentar los impuestos a los pobres y a la clase media para cubrir el déficit fiscal generado, según la entidad, por el descontrol y despilfarro en el gasto público. La Fundación Primero Justicia acude hoy al Congreso Nacional a depositar formal oposición al proyecto de ley de modernización que aumenta de manera exponencial los impuestos sobre los pobres y sobre la clase media para cubrir un déficit fiscal generado en función del despilfarro del gasto público. En lugar de eso, el gobierno central y el Congreso Nacional deben abocarse a un amplio programa de austeridad y disciplina fiscal que incluya topes mínimos en la inversión de gasto corriente de un 30%, que incluya la disolución de todas las instituciones creadas por decreto y de los órganos instaurados, de las sedes instauradas en el exterior, que han instalado todos los ministerios o gran parte de los ministerios y las entidades públicas, que no son más que botellas en lugar de implementar y emplear e invertir esos recursos en favor de los dominicanos en el exterior. Proponemos además reducir la nómina pública a los niveles del 2020, con lo cual se ahorrarían 110.000 millones de pesos. Proponemos además revisar las pensiones que por más de 5.000 millones de pesos ha otorgado el presente gobierno, la mayoría de los cuales benefician a políticos y no son más. Román Jaques resalta los logros de su gestión para continuar al frente de la Junta Central Electoral. El actual presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, al ser evaluado para continuar al frente de la institución, destacó los logros alcanzados durante su gestión y el excelente manejo de los procesos bajo su liderazgo desde el año 2020. En lo que tiene que ver con los logros, lo primero que hay que resaltar es la recuperación de la confianza y legitimidad. Recordemos las elecciones de febrero de 2020. El gran desafío para la Junta Central Electoral y para la democracia era celebrar elecciones efectivas y transparentes y desde luego íntegras. Esto fue validado por informes de organismos internacionales en su observación como la OEA y la UNIORE. Otro aspecto que se enmarca en esto es el tema de la transparencia y el manejo abierto con los partidos políticos. Un segundo logro es la eliminación de trabas burocráticas al registro civil, como es la legalización. Todos ustedes recordarán ya que las actas no se legalizan. El tema de la descentralización de los servicios, llevando a la ciudadanía la Junta Central Electoral y las oficialías del Estado Civil. Y desde luego la consecución, gracias a este poder legislativo, de la Ley 04-23 que llamo la Ley País, que es lo que robustece la identidad. Y un tercer logro es el fortalecimiento institucional de la Junta Central Electoral con la consecución de 4 normas ISO rectificadas en este 2024, lo que convierte al órgano en el único del mundo con estas 4 certificaciones. Ahora bien, y un abogado mata a uno de 3 ladrones que había sorprendido robando en su casa en San Francisco de Macorís. Un abogado mató anoche a un hombre al que alegadamente sorprendió robando en su residencia en la comunidad Montenegro de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. El occiso fue identificado por las autoridades como Adrelfi María Guzmán, de 23 años de edad. El informe preliminar establece que el profesional del derecho, Domingo Contín,
Ultimó a tiros el presunto asaltante momento en que entró a su residencia en compañía de otros dos, quienes lograron escapar a bordo de una jipeta blanca. Durante el incidente, el togado resultó con una herida de bala. El jurista se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de la provincia de Duarte. El hecho ocurrió pasadas las 7 de la noche del martes 15 de octubre. El cuerpo sin vida del presunto malhechor fue llevado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís para los fines del lugar. El fallecido estaba siendo activamente buscado por la comisión de varios hechos delictivos. Agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público profundizan estas investigaciones. Rafael González del Ministerio de Educación le envía un consejo a los directores de centros educativos y a los estudiantes para evitar casos como el que ocurrió en un liceo de Consuelo, donde varios estudiantes calibraron motores dentro del recinto escolar. Con relación a un caso que se hizo viral de unos jóvenes calibrando dentro de un recinto. Bueno, primeramente, buenos días. Esos son casos que para nosotros son más que lamentables que se den esas situaciones en los centros educativos, porque ahí debe de haber un director y debe haber un equipo de gestión quienes deben de vigilar para evitar que esas cosas sucedan y que salgan de control. A veces es por un descuido, pero a veces también somos humanos y puede ser que cualquier error haya dado la pertenencia a que eso sucediera. Lo que podemos decir con eso es hacer un llamado a los directores y a los equipos de gestión de cada centro a estar atentos a que esas cosas no sucedan en los centros que no ha sucedido, porque si se hace una promoción de esas actividades dañinas a lo que es la paz dentro de un centro educativo, entonces se va a convertir la educación en un verdadero desorden. Vemos que el joven pidió disculpas. ¿Qué mensaje usted le podría enviar a los demás jóvenes de los centros educativos? De parte del joven es muy importante reconocer que falló, y todo ser humano debe reconocer cuando falla, porque a la medida que nosotros cometemos un error y luego lo reconocemos, estamos ayudando a que las cosas mejoren. Y creo que la actitud de ese joven fue muy positiva, por lo que también a él debe darse una oportunidad y para que no vuelva a hacer una acción de esta naturaleza. Y creo que para los demás jóvenes también les sirve de ejemplo. Gracias. Es momento de irnos a comerciales. En breve más de Noticias al Punto.